Hola a todos y bienvenidos a Triálogos, la tertulia sin tertulianos. Esperamos que disfrutéis de este episodio. Buenos días, buenas noches, buenas tardes y bienvenidos a otro episodio de Triálogos. En el capítulo de hoy resolvemos de una vez por todas y para siempre un tema sencillito, como es la batalla cultural. La batalla cultural es algo de lo que cada vez se irá hablando más, aunque el hablar de ello ya hasta ahora significa tomar partido en la medida en que se reconoce la existencia, porque hasta ahora la tendencia dominante niega esta batalla cultural en la medida en que solo hay uno de los contendientes que se está imponiendo y por tanto no es tanto una batalla cultural como un rodillo cultural ante el cual parece ser que empieza a haber algunas voces disidentes y países rebeldes que están diciendo que hasta aquí hemos llegado. Esto afecta a las naciones en relación con el proceso de mundialización y dentro de cada nación afecta al mapa político, cómo se organiza respecto a este problema o cómo lo niega en el caso de la mayoría de los partidos políticos y medios de comunicación en España. Pero todo esto hay que no tenerlo muy en cuenta porque lo que importa es la opinión de, nuevamente, el profesor de la Universidad de Murcia, Sergio Fernández Riquelme. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación, Miguel. Pues muchas gracias a ti por venir a explicarnos lo que vamos a hablar, que todo el mundo debe saber que eres uno de los grandes expertos en el asunto y que has publicado un libro justamente con este título, La batalla cultural, globalistas contra soberanistas, de Última Libris, publicado el año pasado, creo. ¿Es así? Exactamente. Pues si quieres empezamos haciendo un resumen, no tanto del libro, que va a ser mucho, pero sí de los temas que tratas en el libro, y luego ya abrimos el micrófono a todos los demás. Perfecto. Pues bien, el año pasado publiqué este pequeño libro donde quería pues, dar mi explicación a lo que tú has señalado antes, un fenómeno que mucha gente pues, no advierte o que considera como un asunto macrosocial, macroteórico, pero que creo que tiene una influencia directa en la vida diaria de las personas y como pretendido científico social, humanista e incluso filosófico que soy, pues creo que estaba en la necesidad y en la obligación de ponerle palabras, ponerle nombres a conceptos que están pues de moda y que pues aún pues tienen ese elemento de debate, de polémica o de crítica, ¿no? El concepto existe, la batalla cultural. El problema es darle pues, ese significado y ese sentido propio en el siglo XXI. Porque cuando hablamos de batalla cultural, generalmente se habla de la política de la cancelación, de la censura en las redes sociales o de discursos identitarios que dominan la escena política. Pero yo creo que hay algo más. Yo creo que es una auténtica batalla política, social, económica y cultural, es decir, que afecta a todas las esencias de las que habla Julien Fron y yo utilizo en mi libro y que hacen referencia a cómo fue, cómo debe ser y cómo será el hombre, el ser humano, el hombre y la mujer del siglo XXI, en esta época de la globalización. Es un tema polémico, como todos sabemos, pero que creo que es necesario aclarar desde las ciencias sociales, desde las ciencias humanas, desde la filosofía, para permitir no solo a los intelectuales que lo abordan, pues tener referencias claras, sino también hacer un ejercicio didáctico que creo que es siempre necesario de llevar lo más académico a lo más, podríamos decir, popular, que la gente entienda que esta batalla cultural va con ellos, va no solo en periodo electoral, sino incluso cuando elegimos un programa de televisión, un canal de contenidos o compramos algo de moda en nuestra vida diaria. Creo que en este libro intento pues, recoger esa esencia política de la batalla cultural. Algunos autores se atreven incluso a definirla como la Tercera Guerra Mundial, en lo que pasa en Ucrania, lo que pasa entre Rusia y la OTAN en la estepa euroasiática,
pues parece en los últimos meses que es el inicio posible de una tercera guerra mundial. Pero yo creo que siendo pues fieles a la aseveración de Clausewitz, creo que podíamos incluso asumir esa definición de que esta guerra cultural es la tercera guerra mundial, una guerra mundial diferente, sin los carros de combate clásicos, sin las trincheras habituales, pero sí con envites de uno y otro bando que llevan pues a tomas de poder, que llevan a cordones sanitarios, que llevan a censuras, que llevan a persecuciones incluso por temas religiosos, y por tanto es necesario más que nunca pues conocer los conceptos políticos y sociales que nos afectan y darle, vuelvo a repetir, unas palabras, unos contenidos, unos significados que sean lo más reales, lo más objetivos y sobre todo lo más cercanos posibles a las necesidades y oportunidades vitales de la ciudadanía. Muy bien, pues con esto ya tenemos el menú y abrimos los micrófonos. Tenemos en el Comité Central a Gonzalo G. Carrascal. Abre el micrófono. Bueno, y ahora. Vaya, siempre da problemas. En fin, muchas gracias. Buenas tardes y bueno, pues muchas gracias a nuestro invitado por ayudarnos a meter mano a un tema tan enormemente sugerente. Así que vamos directo a ello. Muchas gracias. Y también el Comité Central, Juan Elías. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos nuestros oyentes y un saludo muy especial a nuestro invitado Sergio Fernández Riquelme. Y hoy se incorpora con nosotros Matías Medina. Muy buenas, Matías. Le has dado 2 veces al micrófono. Ahora sí. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Encantado. Y gracias por dejarme participar aquí. Creo que es un tema interesantísimo el de hoy. Bueno, pues ya estamos todos. Yo mismo, Miguel, por el tema, voy a ceder, como no veo ninguna mano levantada, pues hago yo la primera pregunta. Yo he empezado la presentación comentando algo que para mí debería ser el principio, y es lo que tú lo has vuelto a comentar, la existencia o no de esta batalla cultural. En mi opinión, hasta ahora, hablo de España, ha habido incomparecencia del rival, que además el rival es quien está siendo aplastado y a quien se le está negando su forma de vida y su visión del mundo, imponiéndole primero subrepticiamente y ahora de forma tiránica otra que viene desde fuera y que además no obedece a intereses nacionales, no es una nación contra otra, sino que es un movimiento multinacional en contra de los pueblos de cada uno de esos países. ¿Tú crees que ahora ya se puede hablar de batalla cultural abierta con unos frentes definidos y hasta cierto punto igualados o todavía no? Siempre ha existido la batalla cultural. La cultura, como un rasgo distintivo de los seres humanos, antropológica y filosóficamente, ha sido siempre objeto de disputa entre naciones, gobernantes y pueblos, ¿no? Las pirámides de Egipto se construyeron con una función eminentemente cultural, ¿no? Y ligada a lo político, es decir, ¿no? Proclamar la grandeza de los faraones frente a otros estados y frente a sus súbditos, ¿no? Como seres humanos siempre nos hemos enfrentado personal y colectivamente por la cultura, esa dimensión que nos diferencia, pues, como todos sabemos, del resto de seres humanos, ¿no? Philip Rieff, un sociólogo norteamericano que ha pasado al olvido por su relación con Susan Sontag y por sus críticas a mayo del 68, dijo: donde hay cultura, hay lucha. Y James Hunter, uno de los seguidores de estas teorías, que la forma de luchar culturalmente es la previa a cualquier forma de lucha. Obviamente, lo significativo y diferencial del siglo XXI es que esa lucha política y cultural ha abandonado, pues, sobre todo por la mentalidad posmoderna que nace del mayo del 68, cualquier cuestión bélica tradicional. Es decir, la cultura con las nuevas tecnologías se pueden imponer, se pueden conquistar, se pueden enfrentar sin la presencia de los tradicionales frentes como en Verdún en el año 1914. Todos recordamos cuando comenzó la Primera Guerra Mundial y Alemania y Francia se declaran la guerra, la gente iba contenta, la gente iba muy contenta
al frente de batalla, sin saber que iban a enfrentarse a la primera guerra metálica, ¿no? Industrial de la historia, ¿no? Antes, cuando llegaban los féretros de los niños muertos en una batalla, en un combate, las familias sentían orgullo, sentían ese verdadero orgullo familiar porque uno de los suyos había caído en combate, ¿no? Y todas las generaciones lo honraban como el familiar caído en la guerra. Ese tiempo ha pasado, sobre todo en Occidente, por esa mentalidad posmoderna que hace que las batallas se realicen en otro frente, en este caso tecnológico, consumista y mediático. ¿Qué pasa? Que yo en el libro hablo de dos grandes contendientes, muy plurales y a veces un poco indefinidos, que son, a mi juicio, los globalistas y los soberanistas. Los globalistas, a partir de mayo del 68, cuando comienza esa síntesis entre democracia y mercado, ¿no?, que dará lugar a los estados del bienestar, se creían, a mi juicio, los dueños de un mundo que Francis Fukuyama había anunciado que ya había terminado. La historia había terminado. Por tanto, llegábamos a un mundo capitalista y liberal sin freno aparente porque la Unión Soviética había caído y, por tanto, no había alternativa posible al mismo. Y a partir de ese momento comienza una convergencia que vemos en el siglo XXI entre los viejos conservadores y los viejos izquierdistas, los cuales van abandonando pues esa dialéctica político y cultural que los diferenciaba. La cultura obrera, ¿no?, con el proletario como arquetipo, había sido siempre el símbolo en los carteles de los partidos de izquierda, mientras que para los partidos tradicionales la herencia judeocristiana había sido un elemento esencial, ¿no?, en su cosmovisión valórica. Esa distinción progresivamente en un mundo homogeneizado, ¿no?, por el capitalismo global, ahora llamado inclusivo, parecía que no tenía límite, pero de repente pasó algo. Pasó algo fundamentalmente en Hungría, ¿no? Hay otros precedentes, ¿no? Pero en Hungría, uno de los alumnos aventajados de este globalismo, Víctor Orbán, que había sido educado en las universidades norteamericanas, que había sido tutelado por Estados Unidos como futuro líder del mundo postcomunista de Europa del Este, se rebela, se transforma y llega con una constitución en el año 2011 donde habla de Dios, habla de la patria y habla de la familia. Eso produce un shock nunca visto, porque hasta ese momento Europa Oriental era el campo de terreno donde ese globalismo demostraba su eficacia. Cayó el muro de Berlín y toda Europa del Este, la antigua Europa del Pacto de Varsovia, ¿era qué era? Era el terreno propicio para mostrar que solo había una cultura liberal progresista que se iba a imponer por todo el mundo, ¿no? Como se intentó incluso en países donde el arraigo se ha demostrado prácticamente nulo, de Arabia Saudí a Afganistán. Todos recordamos lo que ha pasado en 2020-2021 con la caída del régimen títere de Estados Unidos y la llegada de nuevo de los talibanes al poder, ¿no? Por tanto, se dibuja en el siglo XXI un escenario donde hay países, hay personas y hay sociedades que cuestionan el discurso, a mi juicio, dominante del globalismo. Un mundo donde todo se puede comprar y todo se puede vender, eliminándose las barreras morales, las soberanías nacionales y las disidencias políticas. Y que afecta no solo a grandes espacios geopolíticos, que es el primer escenario que he dibujado, sino también a nuestra vida diaria. Ya no solo vestimos y vivimos todos de manera más o menos uniforme en el mundo. Tomamos Coca-Cola, vamos al McDonald's o consumimos Netflix, sino que incluso quieren meterse en lo más profundo de nuestras convicciones. En quién creemos, cómo creemos y por qué creemos. Yo creo que estos dos escenarios, uno más geopolítico y uno más personal o ciudadano, es el gran frente de batalla donde hay movimientos globalistas que quieren mantener ese idílico sistema donde no hay disidencia posible y todo es más o menos uniforme, mientras que hay países que de distinta manera reivindican su soberanía patria, sus valores tradicionales y una forma de pensar y decidir diferente. Muy bien. Pues nada, Juan, reivindícate tú. Sergio, has citado a Orbán, que he leído que es un gran lector de Gramsci.
Claro, Gramsci, por si algún oyente no lo conoce, es el gran filósofo marxista que trató de cubrir los huecos en la teoría de Marx sobre la conciencia revolucionaria. Es decir, los obreros no se lanzan a la revolución porque todavía no han sido concienciados por las élites culturales. Resumo muy a dos brochazos. Pero claro, Orbán sí lo leyó. Es decir, Orbán entendió que si quieres ganar la batalla política tienes que ganar la batalla de las ideas. Es un Gramsci casi de parvulario. Y yo lo que me pregunto, la derecha española, ¿por qué no es capaz de leer a Gramsci? Que no es tan complicado. Es decir, además, hay resúmenes muy buenos que te pueden valer también y aplicar sus teorías en España. Has dado en el clavo, porque el gran éxito que han tenido movimientos identitarios, soberanistas y nacionalistas de nuevo cuño en el siglo XXI se ha producido porque han leído y han utilizado al contrario, al adversario, ¿no? Al enemigo de Carl Schmitt. Porque hay que recordar que el movimiento populista de izquierdas nace no solo de Gramsci, sino también de Schmitt. Las tesis doctorales de todos los prohombres de Podemos, por ejemplo, están trufados de citas a Carl Schmitt, porque ellos sabían que el paso inevitable era de lo cultural a lo político. Primero leemos a Gramsci y luego utilizamos a Schmitt. Estos movimientos nacionalistas, identitarios y soberanistas, vuelvo a repetir, de nuevo cuño, han aprendido la lección y fracasarán o ganarán, pero están ahí y crecen paulatinamente. ¿Por qué? Porque han aprendido a cómo desenvolverse en el siglo XXI. Porque la prensa occidental, o la prensa, mejor dicho, al servicio del globalismo, habla de que es una vuelta a la Edad Media. Orbán, Bolsonaro, Trump, Kaczynski, incluso los soberanistas orientales, ¿no? De Xi Jinping a Vladimir Putin, piensan que son personas medievales, pero son personas que utilizan perfectamente los medios más modernos de la tecnología. ¿Cómo gana Trump? Donald Trump, un señor pues conocido para el gran público televisivo norteamericano, gana y le hacen la campaña electoral sabiendo utilizar perfectamente el instrumento que hasta ese momento era dominante y hegemónico en el mundo globalista. Y cuando hablo globalista, hablo de la vieja socialdemocracia y de la vieja democracia cristiana, que ahora, como vemos, van de la mano en la mayoría de los temas. Aprende perfectamente a usar las nuevas tecnologías, porque como Gramsci no cita las nuevas tecnologías, pero como Gramsci siempre subrayaba, había que utilizar los medios de comunicación de masas para adoctrinar no al futuro votante, porque Gramsci no habla en términos democráticos, sino al futuro revolucionario, como tú has señalado. Y por tanto, ellos aprenden que hay que utilizar las mismas armas que utiliza el enemigo. ¿Por qué triunfa China? Porque se ha dado cuenta de que el capitalismo, en este caso de Estado, es un instrumento magnífico, no solo para crecer su PIB nacional, sino para ejercer influencia en el exterior. Orbán es un señor que sabe utilizar perfectamente la propaganda institucional. Polonia, la Polonia del Partido de la Justicia, utiliza perfectamente todas las prestaciones sociales, porque además es un partido de tipo social católico, ¿no? Ligado a solidaridad, y sabe perfectamente utilizar el lenguaje obrero y el lenguaje sindical, porque viene de una tradición diferente a otras tradiciones soberanistas. Por tanto, tú has dado en la clave. La batalla cultural es la batalla previa a cualquier tipo de lucha. Y todos estos movimientos que vemos nuevos lo han hecho perfectamente. Y hablamos de España. ¿Quién sabe utilizar mejor las redes sociales? ¿Vox o el PP? Vox, un partido soberanista de nuevo cuño, que se hizo famoso, pasó de la noche a la mañana de tener 10.000 votos, 4.000 votos, 40.000 votos, a tener 2 millones de votos. Y utiliza maravillosamente las redes sociales, con un lenguaje directo, claro, sencillo y polémico, mientras que el Partido Popular apenas utiliza estas redes sociales. Y podríamos poner casos locales o casos regionales donde esta diferencia es palmaria. Porque la derecha española ahora mismo está dividida, como pasa en gran parte del mundo, en un vector más soberanista, ¿no?, que podríamos hablar de Vox y otros partidos más pequeñitos,
y el Partido Popular, que es un partido pues, ya totalmente homologado al globalismo, ¿no? Es un partido que, como he dicho antes, abandona su vieja identidad cultural democristiana para adquirir una identidad básicamente socialdemócrata, porque lo que defiende ahora el Partido Popular es lo mismo que defendía el PSOE hace 15 o 20 años. Por tanto, en España ha llegado un poquito más tarde que en otros países, pero ha llegado. Y esa batalla cultural la tenemos presente en el escenario incluso más doméstico, ¿no? En los últimos días ha pasado una crisis en Madrid, en el seno del Partido Popular, donde se habla de batalla cultural. No solo de la batalla entre personas, sino una visión casi libertaria de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Díaz Ayuso, y una versión más socialdemócrata tanto de Núñez Feijóo como de Pablo Casado, posiblemente escondida en una lucha por cargos, por sillones o por posiciones de poder, ¿no? Pero en España ha llegado tarde porque hasta ahora la derecha estaba totalmente monopolizada por un partido político, el Partido Popular, que pues, desde la época fundamentalmente de Rajoy inició un proceso de convergencia socialdemócrata que creo que es objetivamente claro, porque recordemos, los principios del Partido Popular ahora se contraponen a los principios del partido, por ejemplo, de Fidesz en Hungría. Pero claro, el Partido Popular votó, por ejemplo, en contra de la ley del matrimonio homosexual, como está en contra el partido Fidesz. Ahora el Partido Popular está a favor del matrimonio homosexual. Por tanto, ha habido una evolución ideológica, cultural, que creo que demuestra esta también lucha o distinción en el seno del centro derecha español. Muy bien, pues la verdad que el PP no sé si es que no saben o si saben manejar las redes, pero la verdad es que les conviene no usarlas y no hablar, porque cada vez que hablan suben pan. Y en todo caso no saben qué decir, porque si dicen una cosa se les va a pagar la mitad del público y si dicen otra, la otra mitad. A lo mejor por eso intentan esconderse. Vamos a saludar a José Carlos Cámara, que se ha incorporado desde Colombia y además se ha incorporado con la mano levantada, así que ¿qué tienes que preguntar? Como soy un chico listo, le he oído 3 palabras y ya me ha activado, o sea, no os creáis. Hola Sergio, muchísimas gracias por venir al programa. Bien, queridos compañeros, creciente número de oyentes, bienvenidos a este programa. Sergio, quería, para no interrumpir, ya que veo que está la cosa muy, muy interesante, bueno, soy periodista también y desde hace muchos años ya empiezo a contarlo como algo histórico, el que estudié periodismo y ya entonces con Aznar bromeábamos en la facultad, es decir, con Aznar yo creo que ni siquiera había llegado al poder todavía, que nos ofrecíamos como práctica, nos ofrecíamos para el gabinete de prensa del PP, nos da igual que fuéramos de izquierdas o de derechas, era una experiencia, es decir, yo puedo mejorar la comunicación del PP, eso es algo que históricamente hemos visto reflejado. Parece que esa adscripción al liberalismo económico conlleva, según algunos teóricos, pues una indiferencia cultural, por lo tanto es un simple rechazo de lo cultural que simplemente no nos afecta, y efectivamente Vox yo creo que lo ha entendido desde el primer momento y posiblemente a eso debe su vertiginoso crecimiento. Sin embargo, volviendo a la época de Aznar, quería comentar un hecho que fue muy, muy sonado. Se estaba hablando de la Constitución Europea, se estaba desarrollando, estaban hablando, y Aznar fue un gran defensor de recoger en ese espíritu europeo el patrimonio cristiano, el patrimonio cristiano dentro de esa Constitución. Finalmente no salió así, pero casi diría que ese es el único momento que recuerdo de una batalla cultural propiamente dicha por parte del PP. Sí, creo que fue uno de los pocos momentos. También la invasión de Irak fue una guerra cultural. Imponer la democracia, aunque ahora se diga que no, que era simplemente acabar con el terrorismo, pero en ese momento, en la famosa reunión de las Azores, no solo se hablaba de destruir armas de eliminación masiva, sino también de llevar la democracia a lugares, porque la democracia, tras la caída de la Unión Soviética, era el único sistema posible
y el mejor, y ya no parafraseando a Churchill, ¿no? Era el mejor y por tanto había que llevarlo a cualquier parte del mundo. Y en esa época todavía lo cultural podía ir ligado a lo militar en el mundo occidental, cosa que ahora mismo solo podemos ver en países del mundo árabe, del mundo ruso, del mundo chino. El mundo occidental, obviamente, no llevaría la lucha por los valores culturales al terreno de la muerte o propia o ajena, ¿no? Como ha pasado a lo largo de toda nuestra historia. Aznar sí, Aznar pues tuvo pues la deferencia de defender en la Convención para la primera Constitución de la Unión Europea, junto con otros partidos del ala, ahora ya imposible de definirla, pero en ese momento democristiana, esa intención de hacer valer la pretensión inicial de los fundadores de la Unión Europea, ¿no? de Schuman, de Monnet, de Adenauer, que eran profundamente cristianos y que esa pretensión recogía de manera bastante exhaustiva. Pero son tiempos que yo creo que han pasado totalmente al recuerdo. Por mucho que algunos de estos partidos occidentales ligados al centro derecha clásico utilice la palabra democristiano, pues son partidos, en mi humilde opinión, totalmente socialdemócratas. Es decir, el ideario que el PP, por ejemplo, expone a nivel nacional y a nivel regional es calcado al que pueden tener la mayoría de los partidos socialdemócratas, ya no solo hace 15, 20 años, sino que en algunos temas es prácticamente similar. Y de eso pues, se aprovechan partidos nuevos que recogen las exigencias, las demandas de muchos ciudadanos que lo consideran como una parte fundamental de su cosmovisión. Y además de manera práctica, ¿no? De manera práctica, porque el control de las fronteras no es simplemente un elemento de seguridad nacional, sino también es un elemento de primacía nacional, con la famosa tesis del gran reemplazo de Renaud Camus, ¿no? Y perdonad mi pronunciación francesa, no sé si he acertado correctamente en el acento francés, creo que no, pero esos temas valóricos son temas que no son solamente una parte consustancial de nuestra cosmovisión vital, sino que tienen dimensiones aplicadas muy importantes. Y por eso creo que es el caldo de cultivo para la emergencia pues, de todos estos partidos soberanistas identitarios, y hay que recalcar, cada uno muy diferente porque, como es obvio, hace referencia a su propia tradición patria. Sin embargo, Sergio, disculpa, ese enfrentamiento, ese enconamiento entre yo soy del PSOE, yo soy del PP, y es prácticamente, salvo ese desconocido votante de centro, que al final pues, se evalúa que son 500.000 personas aproximadamente, según algunos estudiosos demográficos, tenemos unos talibanes del PP y unos talibanes del PSOE que al final efectivamente se enfrentan por un 1% de diferencia, y al final no es casi insignificante. Eso el público todavía se lo cree. Es que el bipartidismo es parte de nuestra esencia ideológica, especialmente en España. No hablemos de Estados Unidos entre demócratas y republicanos, pero en España durante muchos años, y sobre todo a nivel nacional, no ha habido más dialéctica que la de la vieja socialdemocracia y la vieja democracia cristiana. Y aún no lo creemos. El gran público aún se cree que existe esa diferencia entre izquierdas y derechas, entre girondinos y jacobinos. Creo que está artificialmente inflada porque creo que se reparten el escenario político parlamentario de una manera bastante simétrica, pero creo que es una ficción que tarde o temprano desaparecerá con la emergencia de movimientos regionales, como hemos visto en las últimas elecciones en Castilla y León, y por fuerzas nuevas, en este caso más a la derecha del PP, incluso más a la izquierda del PSOE, aunque como todos sabemos el experimento de Podemos pues no ha saltado el cielo, aunque sí ha condicionado, para bien o para mal, pues 2 años de nuestra política nacional. Matías, aprovecha. Sí, Sergio, muchas gracias. Escuchándote, me vienen varias cosas a la cabeza, ¿no? Has empezado hablando de Hungría, y es verdad que el caso de Orbán es bastante claro. Pero te quería preguntar, has mencionado varios, ¿no? Pero ¿cuáles son esos países? Porque siempre a mí me sale relacionar el caso de Hungría con el de Polonia,
con el PiS, con el partido que allí gobierna. Y luego el papel de los medios, ¿no? Decías antes, entendemos la televisión y ahí nos entra, ahí también se está transformando la cultura, ¿no? Y veo casos así muy claros de censuras que se dan, por ejemplo, en redes sociales. Yo tampoco soy muy dado, no suelo tener redes, pero lo que pasó con Trump en su momento o alguna cosa tan absurda como Ayuso en una foto en las ventas y que la censuran pues porque el maltrato animal, justamente han aprobado ahora mismo la ley, ¿no?, del bienestar animal y demás. Entonces, por un lado era eso y por otro preguntarte si en España, no sé si Vox cubre esto, pero si en España es posible un partido humanista cristiano que tenga como base la doctrina social de la Iglesia, o no cabe esto, o crees que no, porque ha habido múltiples partidos pequeñitos y tal, pero bueno, yo creo que no han sabido hacer política ni meterse en serio, ¿no? Sobre el primer punto, en mi libro, pues creo que señalo bastante bien que el movimiento soberanista es muy, muy plural. Es muy plural porque responde a la propia tradición nacional de un país. No es lo mismo el soberanismo en Rusia que el soberanismo en Brasil, pero casualidad, en la última semana, Bolsonaro, norteamericano de pro, de siempre, pues se ha entrevistado, se ha abrazado y ha dicho que apoya a Rusia en la crisis de Ucrania. Algo inaudito, pues ha pasado. Es un movimiento plural donde cada movimiento responde a sus propias coordenadas. ¿Qué pasa? Que en España nos sentimos más atraídos por los movimientos soberanistas e identitarios de base católica o cristiana conservadora, ¿no? Son los que más nos atraen. Las experiencias estatistas como el Frente Nacional, pues chirría mucho en España, ¿no? O ya, yéndonos a países mucho más lejanos como Rusia o China, pues son movimientos de base autocrática o iliberal que no casan muy bien con nuestra forma de entender el mundo entre viejas izquierdas y viejas derechas. Pero hay que recalcarlo, igual que en el globalismo hay cierta pluralidad, en el mundo soberanista también lo hay. En Europa o en el Parlamento Europeo todos sabemos que hay dos formaciones que engloban a gran parte de los partidos de este ámbito. Por un lado, identidad y democracia, que podríamos decir que engloban a los partidos pues, más estatistas o más laicistas, mientras que por otro lado está conservadores y reformistas europeos que recogen a las formaciones pues, más conservadoras, religiosas o de base espiritual. Por tanto, hay que, a la hora de analizar pues, a uno de los dos bandos en lucha en esta batalla cultural, pues hay que señalar, subrayar esta diversidad que a veces impide pactos o a veces provoca pactos contra natura. Bolsonaro, liberal, evangélico y pro-norteamericano, reuniéndose pues, con un señor llamado Vladimir Putin que considera que la OTAN y Estados Unidos sigue siendo el mismo gran enemigo que durante la Guerra Fría. Porque claro, si no comprendemos esa diversidad, pues no posiblemente comprenderemos las fricciones o los posibles desarrollos ulteriores que tenga este movimiento. Sobre la censura, obviamente, como antes habéis señalado, estos movimientos soberanistas han aprendido muy bien la lección, han aprendido, por ejemplo, la experiencia de Breitbart, que fue un medio totalmente desconocido en sus orígenes, pero que con una labor informativa, polémica, llamativa y casi clandestina, consiguió pues, movilizar a la alt-right, a la primera gran derecha moderna norteamericana, más allá del Partido Republicano, y Steve Bannon, su creador y gran promotor, pues ha estado a punto de convertirse en el gran gurú de todos los movimientos soberanistas en el mundo, ¿no? Y el fenómeno trans surge, a mi juicio, del saber usar perfectamente y de manera moderna las redes sociales y los medios de comunicación. Pero ¿qué pasa? Como Vox también y otros partidos han conseguido pues, gran éxito a través del WhatsApp, del Telegram, del Twitter o del Instagram, pues los poderes globalistas tienen que utilizar los medios a su disposición para frenar ese discurso, para frenar ese crecimiento, para frenar esa influencia. Y utilizan lo que siempre se ha dado, tanto en regímenes autocráticos como en regímenes democráticos. La democracia, como señalaba Weber, también tiene el monopolio legítimo de la violencia y la democracia puede mentir.
la democracia puede encarcelar, la democracia puede censurar, la democracia puede perseguir. Ahora tenemos el caso de una famosa diputada finlandesa que puede ir a la cárcel por citar la Biblia. Finlandia. No estamos hablando de China, Arabia Saudí o la malvada Rusia de Vladimir Putin. Finlandia puede meter en la cárcel a una diputada por citar la Biblia. Y todos sabemos qué cita utilizó, una cita políticamente incorrecta de las muchas que hay en las Sagradas Escrituras. Por tanto, la democracia también utiliza métodos coercitivos para eliminar, callar, censurar al enemigo, y no solo al enemigo antidemocrático, ¿no? Con leyes que estén en contra de partidos inconstitucionales, porque en España, recordemos que en el gobierno o apoyando el gobierno hay partidos que pretenden vulnerar directa o indirectamente la Constitución. Son aquellos partidos censurados los que van contra el globalismo. Esa es mi opinión. Se censuran opiniones que hace 20 o 30 años estaban totalmente normalizadas, pero que ahora son crímenes de lesa humanidad cultural. Desde defender la familia natural, desde promover el uso de carne, desde utilizar el lenguaje no inclusivo o desde ejercer el derecho a la libertad de expresión, porque en teoría la democracia nos permite ¿qué? Decir las mayores tonterías posibles. Y será el gran público el que decidirá, y no Neutral o una agencia paraestatal la que nos diga qué es lo correcto o qué es incorrecto. Y la tercera pregunta, a día de hoy, tanto en Europa como en el mundo, solo son posibles partidos humanistas y cristianos de la base fundamentalmente evangélica. El catolicismo ahora mismo, y especialmente con el Papa Francisco, creo que no tiene ninguna posibilidad de fomentar partidos políticos de base católica. Pueden subsistir algunos, sobre todo en países muy concretos. Polonia es el ejemplo máximo, ¿no? Pero porque viene de una tradición, podemos decir, bastante asentada. Pero todos los partidos de base cristiana o religiosa que están surgiendo en el mundo son de las dos grandes corrientes religiosas que tienen crecimientos exponenciales, es decir, el islamismo y el evangelismo neopentecostal. América Latina, como bien sabrá nuestro amigo periodista, asiste a cómo los evangélicos, que crecen sin parar, porque ellos no distinguen entre César y Dios, sino que lo engloban todo junto, crecen exponencialmente, tienen sus propios partidos políticos, tienen diputados o condicionan directamente campañas electorales o legislaciones. En Europa es muy complicado. Ya vemos como en el mundo musulmán, los partidos que triunfan cuando se les permite participar democráticamente son los partidos islamistas. Ejemplos los tenemos en Argelia, en Túnez o en Egipto, porque cuando en esos partidos hay elecciones, en esos países hay elecciones libres, ganan los partidos islamistas, en todos los casos. Por tanto, parece que la democracia no es muy conveniente en el mundo musulmán. Partidos católicos, yo lo veo complicado. Creo que pueden ser partidos soberanistas que respeten y que integren pues, buena parte de esos valores en temas cruciales de familia. Pero claro, si un partido soberanista que en general está en contra de la inmigración ilegal, de la inmigración masiva y del cruce de fronteras, ¿no? sin ninguna garantía legal, escucha al Papa Francisco, obviamente es muy complicado compaginar ambas dimensiones. Sí, bueno, además hay un detalle peculiar en España que es el concordato, con lo cual la Iglesia Católica está totalmente atada, tiene el botón de destrucción termonuclear en el momento que se signifiquen, le quitan ese chorro interminable de dinero que sale del Estado. Y en casos particulares pues hemos visto cosas tan delirantes como obispos independentistas que se declaran abiertamente a favor de la destrucción del Estado español, y la Iglesia Católica no ha dicho ni hecho nada. Bueno, ese es un problema bastante menor, porque creo que ya nadie cuenta con la Iglesia Católica como una fuerza social organizada, más allá de sus propios feligreses. Como ya nos dijo aquí Mayor Oreja hace poco, en todo caso correspondería a la batalla cultural a las personas religiosas, pero no a
a la Iglesia como organización. Y nos falta Gonzalo para esta primera ronda y luego, si queréis, hacemos un debate un poco más ligerito. Gonzalo. Bueno, a mí se me ocurre, y a pesar de mi fuerte sesgo estatista, se me ocurre que es bastante complicado poder mantener un principio soberanista al margen del globalismo si no es pensando que el Estado concreto que pretenda hacerse hegemónico o pretenda definirse como autosuficiente en términos particulares con respecto a lo que es la dimensión global del movimiento mundialista, no sea sino porque es un país irrelevante en términos del imperio. Y me refiero a esto porque a la postre el comercio y el laissez-faire, que al final es de lo que estamos hablando, el principio de creer que el mercado es el elemento neutro de relación a partir del cual se engranan las relaciones de necesidad entre los pueblos y por tanto es esa mano invisible la que al final acaba estableciendo las relaciones de equilibrio y las asignaciones correspondientes y más óptimas de recursos en el mundo, no deja de ser más que una falacia. Lo que hay detrás del mercado no es sino un marco de dominio, que es aquello en torno a lo cual se desarrollan las relaciones de comercio y de intercambio, que no son sino lo que llamamos tratados. Y lo que hay detrás de un tratado no es más que la imposición real de unas voluntades en razón a un poder militar concreto. Obviamente, cuando el representante comercial de Estados Unidos acude a negociar, acude como el soberano, el país que tiene 1,5 millones de efectivos militares y tiene un PIB nacional español dedicado íntegramente al ejército. Es decir, realmente sí existe un dominio, existe un principio de ofensiva, desplazada bajo un principio no cruento, pero evidente y, obviamente, digamos que implícito en todo tratado. Y me cuesta pensar que no sea posible ese soberanismo al margen del imperio, porque de hecho Japón a finales del 19 era un país encerrado en sí mismo y en cuanto topó con los intereses del imperio en términos de necesidad y gusto por querer justamente hacerse con los recursos de ese país, no tuvo más que lanzar al Comodoro Perry contra bombardear lo que era el puerto de Tokio para realmente establecer el principio del inicio de lo que fue la Revolución Meiji, que no fue sino la pura occidentalización de una cultura cerrada en sí misma para adecuarla a los intereses comerciales del imperio. Con lo cual te planteo eso, la dificultad un poco de establecer un principio de soberanismo al margen de los deseos y voluntades de aquello que establece y da sentido a la globalización, que no es sino aquello que realmente la dinamiza y no es sino el ámbito y el deseo de dominio de aquella potencia que tiene capacidad y preeminencia para poder establecer esta dinámica global. Al final, en una guerra, la mayoría de la gente lo que quiere es sobrevivir, ¿no? Y en esta guerra cultural, la mayoría de los países que están en el frente, bien en el bando soberanista o en el bando globalista, quieren sobrevivir como cualquier ciudadano, ¿no? Y utilizan el mercado o el Estado como instrumentos al servicio de una visión concreta de la nación. Donald Trump, un empresario ultracapitalista, en teoría lanza un programa llamado America First. ¿Cómo? Es decir, un señor que ha ganado fortunas, que tiene la Trump Tower y que se ha hecho a sí mismo, decide que los americanos primero, traerse la producción de México y cobrar aranceles casi imposibles a los productos de China. Un país como Polonia, mandado por un gobierno más estatista que la oposición, ¿no? Un país, porque generalmente asociamos en España conservadores en lo moral y liberales en lo económico, ¿no? En nuestra tradición desde la época de Cánovas del Castillo, ¿no? Conservadores en lo moral y liberales en lo económico. Pero en Polonia tenemos la experiencia de un partido profundamente conservador en lo moral, defensor de la familia natural, del derecho a la vida, etcétera, etcétera, pero luego con programas sociales que aquí serían prácticamente de la ultraizquierda. Por tanto, creo que hay que siempre relativizar el papel del Estado o del mercado. Al final son instrumentos al servicio de una forma concreta de entender la nación. Ya si nos vamos a China, pues ahí ya el acabose, ¿no? Un país
formalmente comunista, una dictadura comunista con un sistema ultracapitalista y con pretensiones de dominar, como ya hace, el comercio mundial. Por tanto, como he dicho al principio de esta charla con vosotros, cada generación de intelectuales como nosotros tenemos la obligación de darle nombre a los fenómenos sociales, políticos y humanos del tiempo en el que vivimos, ¿no? Intentando, pues, superar prejuicios de significado del pasado e intentando aventurar cómo se llaman las cosas de las que hablamos en el siglo XXI. Porque, claro, la experiencia de China obligaría a borrar todos los libros de ciencia política, todos absolutamente, donde se dice que los regímenes comunistas son regímenes de partido único, economía centralizada y ausencia de libertad de comercio o de mercado. Utilizando el caso polaco, deberíamos también eliminar el resto de libros que nos quedan de ciencia política, donde dice que los conservadores suelen ser liberales en lo económico. Y si ya vamos al caso de Estados Unidos, pues tendríamos que eliminar todos los manuales de ciencia económica, donde un empresario de éxito, de pasado dudoso, ¿no?, como suelen decir, pues habla de una política proteccionista, ¿no? América, ¿no? Make America Great Again, que significa, pues, devolverle a los americanos la libertad interna, económica, casi libertaria, pero protegiendo al consumidor y al productor nacional. Creo que es una obligación nuestra ponerle el nombre correcto y además un nombre que entienda a la gente, no solo en el mundo de la literatura científica, sino la gente de la calle, para que pueda comprender qué estamos viviendo en el siglo XXI. El Partido Popular es un partido de derechas, de centro o de izquierdas. Examinando su programa electoral, veríamos que posiblemente un partido de izquierdas, ¿no? Si cogiéramos un manual de ciencia política de los años 80 o principios de los 90, veríamos que es un partido Vox, es un partido liberal conservador, ultraderechista, obviamente, cosa que no es, porque es un concepto del pasado que creo que ya no es útil. Es un partido soberanista, pero es un partido soberanista, como dice José María Aznar, cercano a Le Pen, al Frente Nacional, o es un partido popular, un partido, sí, popular, democristiano, ligado a Víctor Orbán. ¿O es otra cosa? No sé si me entendéis este análisis. ¿Qué es Vox? ¿Qué es China? ¿Qué es Trump? ¿Qué es Polonia? Y creo que es nuestra obligación como filósofos, politólogos, periodistas e historiadores establecer qué palabras, más allá de la dialéctica izquierda-derecha, como he dicho al principio, pero también de la dialéctica Estado o mercado. Porque obviamente posiciones estatistas a lo Lenin creo que ya se dan en muy pocos países, pero posiciones ultraliberales a lo Hayek, a lo Mises o a lo Friedman creo que se dan también en muy pocos espacios. Por tanto, este fenómeno del globalismo contra el soberanismo, de la batalla cultural del siglo XXI, creo que genera nuevas ideas, nuevos conceptos y nuevas realidades que hay que advertir, que hay que estudiar y que hay que definir, creo que de manera lo más correcta posible. Pues yo voy a aprovechar todo esto que has comentado y lo que has venido comentando antes de que realmente es un mundo que se escapa a los moldes en los que veníamos viviendo. Y voy a hacerte una pregunta, pero no solo a ti, sino creo que podríamos cada uno dar nuestra opinión, empezando por ti. Y es, aunque no nos gusta mucho centrarnos en la noticia del día a día, está claro que ahora mismo están todos los bares de España hablando de Ayuso, del PP, de Casado, intentando ir a algo un poco general que tenga interés. Yo veo algo que creo que no es discutible y es que más allá de las maniobras personales, que es la desgracia política, porque podemos ver que todos se mueven por quítate tú para poner yo, pero lo que sí que ha sido interesante es la reacción popular masiva a favor de una de las dos partes en conflicto, que además, tal como se había planificado el complot, iban a ir todos contra ella. De hecho, el primer día fueron todos contra Ayuso, empezando por todos los medios de comunicación, hablando incluso de
su madre, su abuelo, en fin, lo que pudiera sacar cada uno aportando a la lapidación, porque el proyecto era claro, era liquidarla y que ese partido en ningún caso ejercerá de oposición real al gobierno, que en este caso podemos alinear con esta idea globalista o no conflictiva con la batalla cultural. Esto no es ni a favor ni en contra de nadie, es el planteamiento de lo que hemos visto. Es decir, cada vez, en mi opinión, veremos más gente huérfana de representación, que quizá algunos se estén yendo a Vox, otros pueden ir a la extrema izquierda, lo que sea. Pero en el caso del PP, como un gran partido, en este caso ha sido muy revelador el ver cómo sus bases, sus militantes, su gente corriente, el vecino, no daban crédito a lo que desde la organización estaban haciendo en contra del propio partido. Es decir, se sentían completamente faltos de representación. Y bueno, eso es lo que me gustaría que todos opinarais, si creéis que eso va a llevar a un cambio político que no sabemos cómo saldrá, pero que realmente esos moldes ya no nos sirven. Si quieres empieza tú, Juan, que tienes la mano levantada. Yo quiero reformular tu pregunta y de paso quiero aprovechar el tirón de descatalogar libros de ciencias políticas con el que ha comenzado Sergio. Yo quiero plantear más críticas que acaben con los pocos libros que quedaban en la repisa que todavía no habíamos depurado. ¿Dónde están las masas populares? Es decir, ¿en qué bando están en esta guerra? Y sobre todo, no es una pregunta en la que argumento civilinamente. O sea, la izquierda realmente hoy por hoy es la narrativa de poder de la globalización. Y vemos unos poderes hiperelitistas que están sistemáticamente insultando al trabajador medio, a la ama de casa, al señor que madruga para llevar su taxi. No solo le están marginando económicamente, es que le están ridiculizando y deslegitimando como sujeto político 24 horas al día. Es una cosa tremenda. Veo que no he hecho una pregunta, he dado un argumento, pero podéis... No. Si queréis, digo yo una cosita para que intervengáis los demás. Como siempre, volví a dar en la clave. Madrid es el escenario que demuestra que hay diferentes formas de entender los valores culturales todavía en el siglo XXI. Porque, como ha dicho nuestro compañero, ¿dónde están las masas populares? Las masas populares, como siempre, está en el camino que marca la propaganda político-cultural de aquellos que mandan. Eso es algo propio de la sociedad de la noche de los tiempos, ¿no? Cada poder político desarrolla pues, mecanismos culturales para moldear la conciencia y la identidad de las personas que están bajo su dominio político para conseguir ganar en unas elecciones o evitar que haya una revolución, ¿no? Eso a lo largo del tiempo. Y Madrid, pues, muestra que el elemento cultural es tan decisivo como para que una señora prácticamente desconocida hace unos años, pues de la mano de un grandísimo periodista experto en construir figuras mediáticas, pues lo haga. Miguel Ángel Rodríguez, como todos sabemos, está detrás pues, de la figura Ayuso y del concepto cultural que está asociado a la política de esta dirigente madrileña, el famoso lema que libertad o comunismo perfectamente creado no solo por Miguel Ángel Rodríguez, sino también por el desembarco en Madrid del inefable Pablo Iglesias, ¿no? Que creo que le puso en bandeja una mayoría absoluta. Pero ¿en qué consiste la libertad? Culturalmente, para vosotros, esas masas populares que se han dejado seducir por el discurso político-cultural del PP de Ayuso, ¿cómo conciben la libertad? ¿Libertad para qué? ¿Libertad de qué manera? ¿Libertad cuándo? Porque en ese concepto de libertad hay encerrado todo un significado cultural, valórico, que ha seducido a millones de madrileños y que ha provocado pues, una ruptura, parece que de proporciones siderales, en el Partido Popular de Madrid.
Nos hemos quedado todos callados, pero reflexionando en lo que ha dicho Sergio o esperando a que Miguel nos dé paso. Yo lo segundo. Sí, tenía yo el micrófono apagado. Estaba diciendo a Gonzalo que tenía la mano levantada. Creo que era eso el problema. Sí, yo te diría que para mí las masas populares se encuentran en la cola del Primark. Creo que básicamente el consumismo ha establecido los principios de comportamiento básico de los individuos y sobre ese marco autosatisfacente es sobre el cual el ciudadano, bueno, el ciudadano no, el consumista establece su marco de relación para con los demás, que no es sino dentro del marco de consumo que su fuente adquisitiva le permita. Creo que con toda sinceridad el relato político no podría ser más empobrecido y el hecho de que tengamos el debate de liderazgo tan, por mucho que se quiera encomiar, me parece tan pobre como comunismo o libertad, me parece que es establecer un principio de debate público paupérrimo. Ese es precisamente el problema. El problema es que las masas sociales y el debate público están precisamente fuera de lugar y están fuera de juego. El consumismo ha tomado precisamente el lugar del pensamiento y del debate público. Es un consumismo autosatisfacente y permite de esa manera obviar los problemas a partir sencillamente pues, de la última oferta que puedan proporcionarte y que pueda proveerte de la ficción de una tregua en los problemas de tu vida. Pero sin ningún tipo de dudas, allí donde no hay un principio de confrontación evidente y allí donde la sociedad no quiere ver sus problemas, no hay posibilidad de debate y una disyuntiva tan triste como comunismo y libertad es no decir nada. Sí, pero yo quiero puntualizar una cosita, porque lo que has señalado es súper importante. Estos movimientos soberanistas, vuelvo a repetir, no son movimientos propios de la Edad Media. Es decir, son movimientos plenamente insertos en esta inevitable sociedad de consumo y utilizan las mismas herramientas para convencer y para vencer. Ayuso, que era el ejemplo concreto que hemos puesto para ilustrar esta batalla cultural, ha hecho de Madrid la capital de la libertad para comprar, vender y tomarse cañas a cualquier hora del día. Es decir, ha hecho un discurso soberanista a lo madrileño basado en el consumo masivo o Madrid como la gran capital del consumo masivo a cualquier hora del día. La Comunidad de Madrid, recordemos que fue pionera en la apertura de locales de compras, de ocios o de cualquier cosa, los 7 días de la semana, las 24 horas del día, ¿no? Fue la comunidad pionera en España donde se eliminaba cualquier restricción para abrir negocios a cualquier hora, repito, del día. Por tanto, el soberanismo no es algo que busque una ucronía casi medievalista, sino que considera que ese consumismo capitalista también es un elemento quizás matizado o quizás reinterpretado, pero es un elemento central. Y China pues es un gran ejemplo de un país profundamente soberanista, porque recordemos que China, aparte de comunista y capitalista, es un poder nacionalista y conservador muy profundo. Utilizan el consumo como una herramienta para financiar o también para poder controlar, como has dicho tú muy bien, al personal, porque quieramos o no queramos, el consumo es parte vital de una generación. Pero China está basada en una estructura que en su sentido último, la matriz administrativa es de profundo sentido filosófico confuciano. Quiero decir, claro, sí. Hay una matriz cultural fortísima dentro de lo que es y que subyace y que trasciende al mero comunismo como elemento articulador. En ese concepto que en Madrid se da, detrás del consumismo no hay más que vacío. Hay nihilismo consumista. Y eso es lo que hace que no haya más que pobreza en todos los términos de la oferta que en política se está haciendo a día de hoy en el ámbito nacional. Pero recordad que, por ejemplo, en China están, y lo sabréis por las últimas noticias, su pensamiento soberanista, identitario y nacionalista prohíbe cualquier escena que no sea basada en los valores
familiares tradicionales. No voy a decir lo que prohíben, pero yo creo que todos sabéis qué imágenes se prohíben. Claro, eso sería imposible en un país gobernado por el Partido Popular. Es decir, un país comunista, formalmente comunista, defiende el matrimonio entre hombre y mujer, pone restricciones al aborto, prohíbe imágenes o escenas moralmente desagradables para ellos en la televisión pública, y es un país comunista. Hombre, la verdad que el comunismo, cuando existía, era así. Exactamente. El comunismo podía incluso matar a un homosexual por escándalo público. En Cuba hasta no hace mucho era así. Que el estrago mental ocurre cuando la izquierda se ha convertido en algo que no tiene nada que ver con su origen. Y no es que eso sea bueno ni malo, pero que no es. O sea, la ley trans no es una ley que tenga nada que ver con la organización de los trabajadores. Pues es buena o mala, pero es algo que se han inventado justamente para eludir, que es algo que tú, Sergio, comentas muy bien en tu libro, para eludir la verdadera lucha histórica de la izquierda y llevar a las personas a la ingeniería social y al aislamiento y al consumismo y al globalismo, finalmente. A ver, las manos yo creo que la primera era de José Carlos y la siguiente de Matías. Pues ya sabéis, abrirlo. Cierto. Bueno, ahora te doy paso, Matías, no te preocupes. Estaba leyendo hace poco un libro de Amitai Etzioni, se titula La dimensión moral. Él, bueno, pues trata de encuadrar las acciones individuales dentro de la sociedad misma y bueno, pues él lo va explicando por pasos. Hace una crítica al liberalismo y la primera de ellas posiblemente es que esa atribución de cualidades racionales a cada uno de los individuos la desmitifica, ¿no? En tanto que pues, no podemos distraernos precisamente de nuestra pertenencia a la sociedad y de nuestras filias y fobias afectivas, nuestros sentimientos afectivos por los que tomamos una decisión, no siempre racional, en tanto que tampoco podemos disponer siempre de todísima la información, no podemos esperar que cada ciudadano se haya leído pues los libros de Marx, se haya leído los libros de Max Weber, ni haya comprendido el liberalismo en toda su dimensión, ¿no? Entonces, pues por filias o fobias nos separamos en grupos y nos decimos ser de izquierdas o de derechas. Lo que pasa es que una vez que hemos tomado la decisión, yo creo que tendemos a considerarlo como un catecismo, ¿no? Por lo tanto, yo como soy de derechas, entonces tengo que pensar que no sé qué, no sé cuánto, entonces esto me encaja. Y veo entre las personas que tienden más a esa derecha moderada del PP, pues justificar, ¿no? Entonces, es que Ayuso es más de derecha. Y claro, es que Casado ya está casi en la izquierda, pero claro, pues bueno, es de derecha, pero sin salirse mucho del centro, ojo, no vayamos a perder al centro. Entonces estamos justificando unas cosas que realmente todo esconde una guerra entre dos personas que quieren mandar y quieren ponerse ahí, ¿no? También, bueno, pues entonces Isabel se va a ir a Vox. Pues hombre, no creo, porque si lo que ha hecho ha sido dinamitar el partido, pues no creo que la admita en un partido nuevo para que dinamite su partido y sobre todo teniendo en cuenta que su condición es mandar, no le va a decir a Abascal, sí, ponte tú a mandar por mí, ¿no? Entonces estamos justificando unas cosas que realmente son personales. Sí, pero está claro que es política. Y le estamos atribuyendo una categoría así, pues teórica, ideológica, que realmente no tiene. Pero hay que intentar dársela, es decir, hay que intentar comprender el tiempo presente en el que vivimos e incluso a enfrentamientos personales buscarle su trascendencia. Porque este conflicto que tú has señalado, que es muy personal, creo que refleja pues la dimensión partitocrática, como diría Fernández de la Mora, que inunda la política española, que condiciona la política española. En otros sistemas de partido único o de sistemas multipartidistas mucho más abiertos, esto no pasaría. Pasa en España porque hay un sistema partitocrático tan cerrado donde esas disputas personales se tienen que hacer en público y además provoca
la ruptura o la caída electoral del partido afectado. José Carlos ha dado en la clave. Es un tema personal, pero incluso hay que ver que en un tema personal en Rusia sería resuelto de una manera muy concreta y en Inglaterra de otra muy diferente. En España creo que se resuelve porque tenemos una forma de entender la vida política profundamente partitocrática. Sí, claro, y además que es que si vamos incluso a la raíz de la raíz, estos dos chicos salen de la misma escuela, han sido apadrinados por las mismas personas y ahora de repente han cambiado ideológicamente, se han traspamos, hombre. Matías. Sí, y es que sin querer abrir un tema que puede ser largo, ¿no? Pero en Madrid, yo que vivo aquí en Madrid, la gestión de la pandemia, que se ha mencionado un poco, también se ha visto de una manera distinta, ¿no? Aquí en Madrid la presión con el tema de las restricciones, con el tema de las vacunas, que insisto, no querría abrir ese tema, pero ha sido muy distinto. El tema del pasaporte COVID. Yo tengo familiares que para querer entrar a una gasolinera en Castellón no necesitaban pasaporte COVID, ¿no? Entonces, creo que hay una forma de ver, es muy distinto lo que se ve, por lo menos aquí, de Ayuso con el resto del partido. No soy yo tampoco muy seguidor, ¿no?, del partido, pero sí que se ve aquí. Y también respecto de dónde están las masas, totalmente de acuerdo con Gonzalo en que las masas están en la cola del Primar, es verdad. Y es que están en ese, decías también Gonzalo, esa autosatisfacción, en un hedonismo, en una búsqueda de lo que a esa gente le interesa en ese momento, que lo que le satisface en ese momento y no va mucho más, ¿no? El tema del consumismo es algo que creo que ha marcado bastante. En eso estoy totalmente de acuerdo siendo una sociedad de consumo, pero es verdad que ha marcado bastante y creo que están ahí, ¿no? Estamos ahí, estamos en la cola del Primar, estamos en la búsqueda esa del placer constante. Y ahí es donde creo yo que están las masas y es el público al que se tiene que satisfacer, ¿no?, para ello. Así que bueno, sobre todo era eso, ¿no? Y la gestión esa que decía de Ayuso, me parece que ha sido muy distinto, ¿no? Y desde aquí, y luego hablas con gente de otras comunidades y creo que ahí se ha notado una diferencia, ¿no? En ese sentido, en eso de la libertad, yo creo que también jugaba con eso. Y es un valor que, bueno, es muy difícil, ¿no?, de definirlo, pero creo que lo ha sabido manejar de otra manera y eso sí que se ha notado aquí. Sí, puede que el mundo Ayuso sea el gol del honor, ¿no? Vas perdiendo 8-0, sacas a una joven promesa y Bernabéu se anima. Bueno, eso es lo que tenemos. A ver, Juan. Bueno, yo cuando pregunté retóricamente dónde están las masas populares, lo que quería decir es que están con el soberanismo, no es que no estén desarticuladas. Yo, de hecho, creo que se están movilizando y se están movilizando contra las políticas globalistas. Y el ejemplo más claro en la actualidad es Canadá. En Canadá, que a nosotros nos lo están ocultando, los medios de comunicación casi no lo tratan, pero los camioneros están paralizando el país. O sea, los señores con los camiones, paradigma de clase trabajadora, están en abierta insurrección contra el gobierno socialdemócrata de este niño bonito de Turó, que además les están atacando con todo, o sea, les están llamando nazis, misóginos, que luego es ridículo porque ves los vídeos de los señores camioneros y son señores bengalíes, jamaicanos, y dicen, estos son los supremacistas blancos, esto no tiene sentido. Y sobre todo les están amenazando con quitarles la licencia para trabajar, con retirarles la custodia de sus hijos. O sea, es realmente la izquierda cookie en abierta ataque a la clase trabajadora, lo que estamos viendo en Canadá. Con lo cual, matizo y termino. Cuando digo que dónde están las masas populares, es lo que quiero decir es que, de hecho, están articuladas y están articuladas articulándose, vertebrándose desde el soberanismo. Sí, Sergio quiere decir algo.
Totalmente de acuerdo. El problema principal es que habéis puesto dos casos concretos de la actualidad que creo que son muy interesantes, el caso Ayuso y el caso Trudeau. Y vemos cómo las masas populares que logran sustraerse de la propaganda oficial, pues buscan referentes identitarios que reflejen en lo político esa cosmovisión cultural que consideran pues fundamental, parte de su vida. Antes lo ha señalado Matías. El caso de Ayuso, por ejemplo, fue súper criticado durante toda la gestión porque sus medidas respondían a un conjunto de valores libertarios o liberales, como queráis denominarla, que impedían aplicar las medidas tan restrictivas que hemos sufrido en otras comunidades autónomas. Y eso es la aplicación en política sanitaria de una serie de valores culturales que nos pueden parecer mejores o peores. Y el caso de Canadá también es paradigmático, como el país más progresista del mundo, ¿no?, del niño bonito que habéis señalado, es capaz de una democracia súper progresista y súper liberal establecer durísimas condenas, durísimas represiones, durísimas restricciones a las personas que quieran o no quieran vacunarse. Podríamos entrar en el debate cultural que hay detrás de la pandemia y de las vacunaciones, que también creo que responde a la misma batalla cultural de la que estamos hablando. Pero claro, las masas populares hay que señalar que sí, que todas están adoctrinadas por el consumismo masivo. Eso es obvio y eso es inevitable. Pero hay movimientos soberanistas que ofrecen espacios y alternativas para generar posiciones tradicionalistas que son imposibles o son criticadas o son censuradas en el mundo globalista, desde pequeñas comunidades religiosas que defienden sus valores de manera central o políticas públicas sobre temas de familia o temas de vida que son imposibles también en el mundo globalista. Pues siguiendo con lo que estáis comentando de los trabajadores frente a las élites de izquierdas, bueno, esto en España ha sido muy cómico la implosión de Podemos, como a la medida que se les fue conociendo, pues se vio que eran personas que no habían visto un obrero nunca y tiraban hacia el modo de vida burgués del que realmente provenían, cosa que no es para nada reprochable, a no ser que tú hayas dicho que eso no se puede hacer. Entonces se les cogió la matrícula y les sacaron de la pista. Pero si quieres, Sergio, voy a ir hacia la parte final de su libro siguiendo esto, y es cuando él habla, bueno, hablas de nuevos medios, viejas lealtades, es que realmente no hay nada que decir, porque todos ponemos la televisión o vemos un periódico y ya sabemos todo cómo funciona. Pero hay una parte que también es especialmente dura y casi te la juegas en Europa y en España, y es control de la inmigración, proteccionismo o nativismo. A mí me divierte mucho los telediarios que abren muy preocupados por el caracol californiano en el Ebro, o no sé cómo se llama, y hablan de especie invasora, y entonces tienes que estar muy preocupado por esto. Bien, al mismo tiempo tenemos una media histórica durante la democracia del 15% de paro en España y somos la puerta de entrada de dos continentes, uno con 1.000 millones de habitantes y otro creo unos 700. En fin, existe la posibilidad de que esa batalla cultural se pueda dar en un terreno de juego que no esté embarrado y por posicionarte en una de las dos posturas ya seas excomulgado automáticamente y por tanto no hay debate, o esto es algo que trasciende la política pequeña en la que vivimos y es un movimiento histórico de los grandes, de los que realmente cambian la historia, y es inevitable que haya un enfrentamiento. Sí, lo pregunto para todos. Sí, pero si queréis digo una cosita y en referencia al libro, en donde yo establezco que la inmigración y el control de las fronteras es uno de los escenarios de la batalla pues más singulares, más llamativos y además el único en el que están completamente de acuerdo todos los movimientos soberanistas, sean más estatistas, sean más liberales, sean de un lado, sean de otra, ¿no? Controlar la inmigración porque se considera como una amenaza
para la supervivencia del país. Y eso ha provocado que muchos grupos obreros, muchas masas populares obreras, que según todos los estudios sociológicos, pues crecen en número, ¿no?, en las filas de estos partidos soberanistas, lo consideren como su principal problema. Consideran que la inmigración masiva ilegal es un problema de competencia desleal en determinados trabajos o como factor de inseguridad en sus barrios. Porque, como habéis señalado, la izquierda, cada vez más caviar, cada vez más burguesa, es globalista, no vive en los barrios populares, o si vive en los barrios populares, rápidamente se muda a otros territorios, a otras zonas urbanas donde no tienen esta presión migratoria. Este es el campo de futuro que ha permitido el nacimiento y el desarrollo de los movimientos globalistas, porque recordemos que será en el año 2015 cuando se produzca la guerra o el conflicto de Siria y comiencen las grandes oleadas de inmigrantes de esa región a Europa, cuando estos movimientos soberanistas alcanzan algunas de las cotas de poder y de influencia más grandes. Se traduce, por ejemplo, que en el año 2016 gana Trump, después gana Bolsonaro, y en Europa se van sucediendo gobiernos soberanistas o partidos que influyen en los gobiernos por casi media Europa. Incluso Marine Le Pen pasa a la segunda vuelta en las elecciones francesas con el mayor voto que nunca ha obtenido el Frente Nacional en unas elecciones. Por tanto, es para mí el tema central y que hace que esa teoría del gran reemplazo de Camus tenga o no tenga visos de ser una forma de explicativa con visos de realidad. Bien, me he vuelto a quedar yo con el micrófono apagado, lo voy a dejar encendido ya. Decía que tiene la mano levantada Gonzalo y Matías. Preguntar lo que queráis. Si quiere Matías, puesto que es invitado hoy. No, Gonzalo, si es que la tenía de antes. Ahora después intervengo. Bueno, pues yo lo que preguntaría es en torno a precisamente esa implicación política de la batalla cultural. Yo preguntaría más bien en qué términos el soberanismo no es más que una expresión reaccionaria a la postre ante la imposibilidad realmente de ser su país o su sociedad un elemento ajustado a las necesidades globalistas del marco de la mundialización. ¿En qué medida a la postre, cuando hablamos de la imposibilidad de, por ejemplo, hacer frente a las oleadas migratorias, que no dejan de ser sino factor trabajo, y como factor trabajo en términos objetivos y económicos tendríamos que plantearlos como una bendición, porque no hay otra forma de poder contemplar el hecho de que entren brazos y voluntades a tu país, sino como una bendición? ¿En qué medida eso no es sino la expresión de una sociedad que institucionalmente es incapaz de gestionar los excedentes de trabajo que de otros países te vienen, y vuelvo a decir, que no pueden ser vistos sino como una bendición, para ser adecuados a la matriz, estructura y sociedad a la cual se les da bienvenida? Claro, quiero decir, nadie consideraría que si le dan 10 fábricas fuese un problema, un engorro, a menos que fueses incapaz de gestionarlas o fueses incapaz de darles más valor que el de la mera chatarra. Nadie consideraría 5 centrales nucleares como una estafa, si acaso se te diesen, puesto que al final es un mecanismo de obtención de energía y es un elemento favorable a la energía y a la propia producción del país. ¿Qué nos hace pensar que el factor trabajo, que al final significan esas oleadas de inmigrantes, no tienen que ser adecuadamente estructuradas para que puedan engrandecer la economía del país? Y si la incapacidad de poder hacerlo no es un déficit del propio país, más que un problema de esa sociedad o de esas oleadas sociales per se. Es que, como yo defino en mi libro, el globalismo tiene nombres y apellidos. El globalismo, que para Dalmacio Negro, un pensador que posiblemente conozcáis, estableció como el consenso socialdemócrata, antes que yo y antes que muchos, este consenso globalista tiene nombres y apellidos, una serie de plutócratas que nos dominan, pero que no son los viejos oligarcas escondidos, ¿no?,
en una habitación que definen el destino del mundo, los vemos todos los días en todos los programas y en todas las reuniones, de George Soros a Jeff Bezos. Son personajes públicos totalmente conocidos que nos dicen qué comer, qué vestir, qué decir, qué pensar y en qué creer. Y eso surge fundamentalmente del mayo del 68, cuando la nueva izquierda se une a la nueva derecha al ver que el capitalismo era totalmente indestructible. Ya lo decía Jameson, será más fácil ver el fin del mundo que el fin del capitalismo, ¿no? Y vemos cómo el capitalismo, ahora llamado inclusivo, pues domina, nos guste o no nos guste, el mundo que nos rodea, porque ponemos la televisión y vemos como todas las empresas capitalistas del mundo mundial, todas respetan el medio ambiente, respetan la diversidad y respetan la paz humana. Todas las empresas. Por tanto, ellos han entendido perfectamente el mensaje cultural que surge fundamentalmente de mayo del 68 y que es propio de una sociedad posmoderna. Y ese mensaje consumista y hedonista habla de una cosa muy clara: gente sin familia, gente individualizada que trabaje de manera flexible y pueda consumir sin ataduras morales, sin ataduras nacionales y sin ataduras familiares. Ese discurso antifamiliar, antinatalista, ¿no?, de la sociedad sin niños que ahora tenemos presente, surge en esa época, está abrazado o impulsado por las grandes empresas internacionales y es comprado por los partidos políticos que ahora tenemos. Un mensaje clarísimo del anterior gobierno de Castilla-La Mancha. Castilla y León. Castilla y León se está quedando despoblada. Un anuncio en la prensa, en el diario La Razón. ¿Y qué decía? Que los niños, que las familias, que las parejas de Castilla y León tuvieran más hijos, o abrir la puerta a la inmigración. Obviamente la segunda opción. Por tanto, la inmigración masiva, ilegal e incontrolada responde a necesidades económicas, sociales, morales y culturales de la sociedad en la que vivimos. Y hay partidos, países y personas que consideran que es un camino suicida, que solo beneficia con mano de obra casi esclava a esos grandes poderes, a esas grandes empresas. Personas sin filiación, sin raigambre, sin integración, que van a hacer los trabajos que la gente joven española no quiere hacer, que la gente joven alemana no quiere hacer, o que la gente joven francesa no quiere hacer. Y que se rebelan ante eso. Y no se rebelan solamente por cuestiones de raza, de etnia o de cultura, sino por cuestiones puramente materiales. Personas que vienen a cambiar la faz económica de un país. Y luego, claro, hay elementos culturales diferentes que también se establecen, porque este tema de la inmigración ya no es el tema de la inmigración de hace unos años, de personas que vienen a integrarse y a ser parte de una comunidad, asimilándose, sino son personas que crean lo que dijo Sartori, Giovanni Sartori, sociedades multiculturales rotas desde el inicio, con guetos, con no-go zones, donde cada colectivo vive al margen del otro. Y lo podemos ver en barrios españoles, en barrios franceses o en barrios alemanes. Por tanto, la inmigración es un tema cultural fundamental con implicaciones económicas y políticas que nos hablan de la sociedad que somos y de la sociedad que vamos a ser. Y hay muchos países que consideran que sus sociedades no deben ser así. Tendrán razón, no tendrán razón, pero el movimiento soberanista surge de esa lucha cultural contra la inmigración, proponiendo no solo cerrar fronteras, sino también impulsando la defensa de la familia natural y el apoyo a la natalidad de sus respectivos países. Sí, yo me gustaría apuntarme a todo lo que dice el profesor, pero me voy a permitir explicar brevemente algo que no se puede no explicar, porque si no nos vamos a confundir, o puede que alguien que nos escuche se confunda. En ningún caso, en un sistema capitalista, como en cualquier sistema, tú puedes introducir mucho de una cosa sin que afecte a todas las otras cosas. En sí mismo, el exceso de oferta no solo no es bueno, sino que es el mayor cáncer que puede tener el capitalismo. En el momento que tú tienes un exceso de oferta, vas a destruir el mercado y vas a competir a la baja. Entonces, si tú, aparte que estamos hablando de España, podríamos hablar de Europa, pero bueno, en España tenemos un 15% de paro, la mayor tasa de pobreza infantil de Europa,
y un 50% de paro juvenil. Si en ese sistema tú introduces un exceso de oferta de mano de obra que además compite a la baja e incluso está dispuesto a admitir que no se respeten las leyes laborales, que ya son ínfimas, pero al menos te protegerían, el resultado solo puede ser muy malo para los que compiten como oferta laboral y su supervivencia, y además imposible que puedan tener hijos, y muy bueno para el que se beneficia de ese exceso de oferta, que va a poder pagar con cacahuetes. Entonces, no es cierto. Ni siquiera es cierto que sea bueno tener 100 fábricas de algo, porque las vas a tener paradas, eso tiene un coste y destruyes el mercado. Estás suponiendo que tienes una masa laboral que no es capaz de encontrar acomodo en elementos de mayor productividad. Ahí es donde está el problema de la propia estructura económica del país, ¿no? El hecho de que esas oleadas sociales no puedan ser útiles, bien adecuadas y bien conformadas con respecto a la matriz cultural, porque permíteme que diga, se destruye también la nación culturalmente cuando los niños no saben quién fue Zorrilla o recitar un verso de Góngora. La nación se destruye en las propias aulas en la medida en la que se desencadena un proceso de deterioro de los mecanismos y de los contenidos de lo que es la educación. Por tanto, no es solamente una cuestión racial, no es una cuestión de ajenidad, es una cuestión puramente de cuál es la coherencia de un país como sistema global de distribución de recursos. Y si tenemos un país tan pobremente configurado en su diseño como para no generar una distribución adecuada de recursos, obviamente cualquier persona que entre que no pertenece ya al conjunto no hace más que empeorar una situación que de por sí ya es mala, pero es porque la situación está predefinida de una manera negligente. No exactamente, estamos de acuerdo en que solamente aumentas el problema. Creo que eso sí estaba intentando decir. Sí, una puntualización. Tenemos el ejemplo de Dinamarca. Dinamarca, un país socialdemócrata, históricamente y con actual gobierno socialdemócrata, que tiene las leyes más restrictivas de toda la Unión Europea respecto a las migraciones, porque considera que culturalmente la mayoría de los migrantes que llegan a su país no se integran en su universo cultural, culturalmente entendido en lo económico, en lo político y en lo social. No hablamos de temas raciales, ni étnicos, ni de regambre biológica, sino que la cultura, como en ese universo, ¿no?, de valores y vivencias culturalmente, colectivamente entendidas, pues determina en gran parte qué tipo de personas pueden o no pueden entrar. Francia sería otro caso. Francia, país laico, centralizado y jacobino por excelencia, ha tenido un grave problema con el yihadismo de personas nacidas y criadas en su país, que nunca han llegado a ser miembros culturales de la República Francesa, ¿no? Porque los grandes yihadistas que han asolado durante años Europa no eran personas procedentes de culturas ajenas, ¿no?, de Túnez, de Argelia, de Marruecos, por poner 3 casos, sino eran personas nacidas y criadas en el sistema público francés, ¿no? Primer caso el danés, el segundo caso el francés y el tercer caso lo tendríamos, por ejemplo, en Rusia, donde acaba de salir una ley por la cual todos aquellos inmigrantes que no demuestren saber ruso antes de entrar son automáticamente expulsados, ¿no? Otro caso, ¿no? Por tanto, creo que la inmigración es un fenómeno, sobre todo, de carácter cultural, con elementos sociales, económicos y políticos. Pero creo que la cultura es el elemento básico que define la inmigración como factor de lucha entre los que quieren una sociedad multicultural o los que quieren sociedades asimilacionistas. A mí me gustaría un poco reformular intentar hallar una síntesis entre los dos argumentos que estáis planteando. Probablemente Gonzalo tiene razón en el sentido de que el problema no es la inmigración, sino las élites españolas. Si tuviéramos un Estado vertebrado, dirigido por gente competente, perfectamente podríamos traer a millones de personas para repoblar la España vacía, por ejemplo. Podríamos hacerlo, pero no podemos hacerlo no porque la inmigración sea mala, sino porque las élites son incapaces de ofrecer una respuesta a las necesidades de esta gente que querríamos que viniera. No sé si, Gonzalo, si te convence mi reformulación.
Sí, vamos, es que es el concepto es que la estructura es la que condiciona al final todo. Y esto venía reformulado desde el siglo XVIII con Thomas Paine, quiero decir, ya él definía de por sí la necesidad de casi crear justamente instituciones que diesen amparo, es decir, manutención a los inmigrantes y formación aún a la par para de esa manera conseguir realmente adecuar esa parte de nueva población que venía de otros condados, incluso de otros países, de una manera que fuese coherente con la masa social a la cual se asimilaba. Pero es que los soberanistas no hablan de cerrar las fronteras a cal y canto, sino de que las personas que entren en sus países se asimilen a la cultura dominante, que aprendan su lengua, su conjunto de valores y que en algunos casos vengan de países homologables. Es decir, España, pues tenemos la hispanidad, nuestra gran creación histórica, de donde puede venir gente con similares rasgos culturales. O Polonia, que se está aprovechando de inmigración fundamentalmente de tipo ucraniana. Pero claro, Francia ha tenido el problema que históricamente se nutría de emigrantes que venían de Europa Oriental, pero ahora la mayoría de su inmigración viene de países donde se habla su idioma, pero sus valores culturales son absolutamente diferentes. Bueno, José Carlos, tú que eres homologable en Colombia, ¿qué querías preguntar? Y, además, además de eso he tratado de homologarme para Suiza. Tengo la experiencia de haber vivido en Suiza y tienen un sistema de naturalización bastante interesante, ¿no? En primer lugar, una persona nacida en Suiza, hija de padres no suizos, es del país que sea menos Suiza. Claro. Y en segundo lugar, la naturalización ni siquiera se realiza a través del Estado, tiene un concepto mucho más de comunidad, tan específico, por el cual una persona se integra en la medida que está integrada en la comunidad en la que vive, es decir, el pueblo, la ciudad en la que vive. Si, por supuesto, habla el idioma, tiene buenas referencias de los vecinos, no ha hecho cosas feas y todos pues, le han visto convivir, integrarse, entonces es admitido dentro de esa comunidad, de ese municipio. Por lo tanto, al ser de esa comunidad pasa a ser del cantón y en tanto que es una confederación, pues es suizo. Es decir, no hay, Suiza como país tiene un concepto bastante diferenciado. Pero bueno, estamos en también ha mencionado Miguel un detalle, y perdona Juan, y ya te paso, que España, aún sin inmigración, que nos hemos sorprendido de ver esa masa de inmigrantes desde los años 90, que España tiene estructuralmente un 15% de paro. Es decir, volvemos a lo mismo, que es que no es una cuestión de pro-inmigración ni anti-inmigración. También hago referencia a los programas anteriores. Va a haber trabajo en el futuro, va a automatizarse la producción, entonces, ¿qué concepto? Y ahí sí que enlazo con Gonzalo y con la postura conciliadora de Juan, de decir, bueno, pues sí, claro, si no tenemos ese concepto de país y a dónde vamos y qué vamos a hacer, pues no es una cuestión de inmigración sí, inmigración no, sino qué queremos, a dónde vamos. José Carlos, yo solo quería preguntarte, el hecho de que tú no te quedaras en Suiza quiere decir que a ti no te dieron buenas referencias. No, que no me dieron trabajo. Ni paguita, ni trabajo ni paguita. Es que, Ni paguita, es que ¿cómo son? Claro, es que Tienen mucho que aprender de nosotros, Suiza. Claro, es que hay países que priman lo económico. Tenemos el caso del Gastarbeiter alemán y países que priman lo cultural. Es decir, Alemania durante muchos años se nutrió para mantenerse como locomotora de Europa del trabajador turco, de la Turquía laica de Atatürk, o tras la caída del muro de Berlín, de Europa del Este. Pero claro, una vez que ya no vienen turcos y una vez que la demografía en Europa Oriental es la que es, ¿de dónde tira Alemania para poder tener, como ha dicho el compañero antes, esa estructura económica tan potente? ¿De dónde tira? Pues ha tirado de Siria. Ha tirado de Siria, ¿no?
provocando el nacimiento de Alternativa por Alemania, pero del verdadero Alternativa por Alemania, no del la primera formación que era fundamentalmente euroscéptica y se centraba en luchar contra el euro y contra Bruselas, y provocó desde el año 2014 y 2015 una cascada de nacimiento y crecimiento de partidos identitarios que vieron que la inmigración que estaba viniendo a Europa no era una inmigración asimilable culturalmente, más allá de que las grandes empresas alemanas necesitaran mano de obra abundante para sus mini-jobs o para sustituir a trabajadores jubilados, ¿no? Ahí vemos las dos ópticas, la inmigración como factor industrial, económico, o la inmigración como factor cultural. Hay países que priman la llegada, como ha hecho España, de personas de Latinoamérica, facilitándole la nacionalidad o considerando que es el lugar privilegiado desde el cual tiene que venir la futura generación que reemplace a la moribunda sociedad española en cuanto a natalidad, mientras que hay otros países que esa cuestión cultural les da exactamente igual. Consideran que lo importante es mano de obra abundante y barata. Los soberanistas en general consideran que debe ser población homologable. Y tenemos otro caso, el caso de Holanda. El Partido de la Libertad de Holanda, de Wilders, es un partido totalmente ajeno a cuestiones religiosas, a cuestiones identitarias, podemos decir conservadoras, sino es un movimiento profundamente liberal, ¿no? En lo económico, en lo moral y en lo social, pero se opone a la llegada de inmigrantes de un tipo determinado. Se opone a la llegada de inmigrantes musulmanes porque considera que el Islam es incompatible con la sociedad holandesa, al estar en contra de la homosexualidad, de la libertad de elección, del laicismo público, etcétera, etcétera. Por tanto, el debate es económico o cultural, y dentro del movimiento identitario hay países que consideran que tienen que ser fundamentalmente inmigrantes que sean pues, más o menos homologables o tengan capacidad de asimilarse a la sociedad de recepción. Pues la verdad que hemos repasado todo el asunto, lo hemos arreglado para siempre, hemos leído a fondo el libro y si queréis damos nuestro último mensaje uno por uno y dejamos que sea Sergio el que termine. Empieza tú, por ejemplo, Juan, si quieres. Yo quiero agradecer a nuestro invitado su segunda visita ya, que esperemos que sea la segunda, pero que haya muchas más. Y como siempre ha estado claro, pedagógico y un gusto escucharle. Muy bien, pues vamos a dejar a Matías que se estrene con su minuto de gloria. Bueno, pues nada, yo también agradecer la invitación de haber invitado aquí a poder participar, agradecer a Sergio y nada, simplemente creo que es un temón de la batalla cultural hoy en día y que bueno, creo que hay que hacer este tipo de cosas para llegar a más, ¿no? Pero bueno, me parece que es un tema clave, tema del que no se habla mucho, pero que está muy presente y se agradece poder compartirlo con vosotros. Muy bien. José Carlos. ¿Tengo micro? Sí. Vale. Es que lo tenía ahí bajada la ventana y no veía. Bien. Me uno a los agradecimientos. Juan, ¿a partir de cuántas visitas regalamos la taza? ¿Cómo va eso? Eso tenemos... De dos. Venga, 3 para que vengas. Vamos a decir que 3 para que te apuntes. Así te tenemos enganchado para otra. Muchísimas gracias. Realmente es un tema que no porque no se mencione no tiene importancia, no es muy complejo y realmente el que podamos sacarlo a la luz pues ya es interesante. Muchísimas gracias, Sergio. Y Gonzalo, un minuto de gloria. Pues, por supuesto, darle las gracias a nuestro invitado, Sergio Fernández Riquelme, por la expresión y el desarrollo del tema. Creo que es un tema formidable que siento decir que se encuentra fuera del debate público. Creo que de esto no se habla. Creo que, por otro lado, por lo que he visto, forma parte de lo que es el debate público francés en las elecciones 2022, por lo que he visto en los diferentes
discursos de los distintos candidatos y veo que en España, como siempre, nos encerramos en la particularidad del hecho concreto, de los egos y de dime esto y respóndeme aquel y al final no acabamos de llegar a vislumbrar nada que tenga un mínimo de sentido. Así que, por supuesto, Sergio, muchas gracias por alumbrarnos en este tema, que espero que al menos desde nuestra pequeña y humilde contribución que es desde este Triálogos, ayudemos a que algunas personas puedan encontrar en él pues una materia en la que poder ahondar. Muchas gracias y esperamos, por supuesto, Sergio, contar contigo próximamente. Muchas gracias. Pues por mi parte, antes de darle el último paso a Sergio, por supuesto, le doy también las gracias. Y algo se está moviendo. No sabemos muy bien cuánto tardará, pero la política de vez en cuando, la fiesta de la democracia y poner el papelito, está claro que cuando las cosas iban bien era suficiente, pero ahora estamos ante otra cosa que al menos tiene una gran cualidad que va más allá de esa fiesta de la democracia, y es que cada uno se va a tener que preguntar aquello de los clásicos de conócete a ti mismo, ¿quién eres? ¿Tú quién eres? ¿Qué quieres ser? ¿Estás dispuesto a defenderlo? ¿No? Bueno, pues cada uno tendrá que decidir en qué lado del río está. Y por fin que Sergio nos diga adiós y nos despedimos. Pues muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por vuestros comentarios. Quiero mi taza, eso que quede por descontado, ¿eh? Si no hay taza no vuelvo. Sobre todo voy a terminar con una frase que parece una frase vacía de tanto usarla, ¿no? La verdad nos hará libres, ¿no? Y no porque la utilizara nuestro gran San Juan Pablo II, sino porque aparece en los evangelios y por mucho que quieran prohibirlos, pues esa frase siempre quedará en nuestra memoria, ¿no? Y sobre todo porque, como ha dicho nuestro compañero antes de terminar, hay que tomar partido. En toda guerra hay que tomar partido. Hay que tomar por un bando o por otro. Y en el caso de nosotros 5, que somos intelectuales, somos académicos o somos personas que nos interesa el mundo de las ideas, tenemos que tomar partido por la verdad, no por ninguno de los dos bandos, intentando comprender fenómenos que nos rodean, que nos condicionan y que parece que hay ciertos poderes que quieren que no se estudien, que no se hablen, pero nosotros, y gracias a Triálogos por ello, pues hemos podido sacar a la palestra con libertad y sobre todo pues buscando que todas estas ideas que pueden parecer pues muy eruditas, pues tienen una base real y una base real que afecta a la gente más humilde, a la gente de los barrios trabajadores, a las familias y a las propias naciones que muchas veces pues están totalmente sometidas a un mundo de la opinión pública ahora digital que no deja espacio a la disidencia, que no deja espacio a la crítica y que no deja espacio ni para leer libros clásicos, ni para plantear debates totalmente libres, ni para buscar esa verdad que creo que es la única que nos puede hacer libres. Muchísimas gracias a Triálogos por la invitación y mi taza la quiero. Muy bien. Pues no te preocupes que probablemente el Evangelio no se prohíba, pero quizás sí veamos una versión de Netflix protagonizada por un transexual albino o una ardilla. Hasta ahí sí que podemos llegar. Pero por lo demás seguiremos gente como nosotros dando nuestra opinión mientras nos lo permitan. Y muchas gracias, Sergio, y aquí lo dejamos. Un placer. Muchas gracias. Buena semana. Gracias por escucharnos. Si te ha gustado este episodio, puedes seguir escuchándonos en iVoox cada semana. Hasta la próxima.